Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Are You Sure Jikook parte 2A, porque fue donde me quedé el día de ayer. Habían llegado a esta hermosa casa, casi quedé en sueño. Al entrar, Jungkook decía, me encanta este lugar. A partir de aquí, Jimin empieza también a subir por la casa, quiere conocerla, quiere ver cómo están las habitaciones. Muy bien hecho, Jimin, me siento orgullosa de ti. Dice, hay 4 camas y un baño. La verdad, la parte de arriba estaba impresionante. Mientras tanto, claro, Jungkook empieza a servirse su cena. Dice, ¿sabes lo bueno que es? Ama la comida chatarra. Está tan emocionado, tiene un montón de hambre. Lo podemos ver cómo se devora su Twinkie. Mientras tanto, Jimin empieza a llamarlo. Vemos que baja. Dice, también tengo hambre. Y es que ya es la hora. Dice, ¿por qué estás comiendo eso? Cenaremos pronto. Volvemos con esta versión de Jimin así como entre mamá y esposa de Jungkook. Es muy divertido. Dice, tenía ganas de probarlo. Típico del chamaco cuando llega del súper y de verdad le vale y solo quiere comer. Desde este momento empezamos con la auténtica carbonara de Jungkook. La verdad es que qué rico todo lo que estaban preparando estos hombres. Me encantó, o sea, se veía tan bueno. Cuando yo vi este video por primera vez, y creo que a muchos de ustedes les pasó que ya era muy de noche, bueno, me dio un hambre, o sea, yo dije, no, pues muchas gracias chicos que están haciendo que todas muramos de hambre. Estaba buenísimo. Mientras tanto, entonces, Jimin empieza a decidir que va a hacer las brochetas. Habían comprado ya unas brochetas preparadas. Dice su carita de pato, ¡ay, tan lindo! Y así empiezan, dice, señor Jimin, eso huele muy bien. Y todavía dice, es el olor de la carne. ¡Ay, Jimin, todo se veía buenísimo! Ya en este punto, Jungkook sigue preparando mientras que Jimin ya tiene listas las brochetas. En este punto ya tienen preparado casi todo. Jungkook está apenado porque le dice a Jimin que el queso estaba muy salado, pero aún así se veía pero tan delicioso todo lo que estaban preparando. Le ponen leche a la pasta y se veía buenísima. Todavía Jimin le dice, es que es un honor comer tu comida. Bueno, es que estos dos son un primor todo el tiempo. Y podemos ver a Jungkook ya disfrutando de la cena junto con Jimin. Empiezan a probar la pasta, ni siquiera la sirvieron, se la comieron ahí mismo. Si se hace tiempo que no comía carbonara, se veía pero tan delicioso. De verdad se devoraron todos, es increíble. Dice, ¿dónde está la diversión si comes menos? Ay, sí, lo dices tú, Jimin, que también te cuidas un montón. Dice, soy un gran chef, el orgullo. Dice, ya no le contesta a Jimin. Les digo que este hombre tiene, ahora sí que escucha selectiva, de verdad. Lo que él quiere cuando le conviene, y si no te quiere contestar, Jungkook no te contesta. Dice, tal vez siempre debería ponerle leche. O sea, él sigue concentrado en su deliciosísima pasta. Y Jimin, ¿qué? O sea, la cara de Jimin, ¿de qué me estás diciendo si estamos hablando de otra cosa? Pero bueno, ya sabemos cómo es Jungkook. Supongo que estás cansado. Dice, es porque estoy muy lleno. Ay, tan lindo. Y ya Jimin aquí se empieza a botar de la risa. Y volvemos así como a la fase de mamá Jimin. Dice, ¿cómo me hinché tanto en 2 días? Yo me lo pregunto también, porque si una come una galletita un día, al otro ya estás gorda. Dice, de verdad, ay, qué ternura. Dice, vive según tus instintos, ¿no? Ay, Jimin todo impresionado. Dice, ¿tienes sueño porque estás lleno? Dice, eres un bebé. Volvemos con esta fase mamá de Jimin que es muy tierna. Dice, ay, risa avergonzada de Jungkook de así me descubriste, pero es verdad. Dice, es un coma alimenticio. Aquí también, muy finamente en México, le llamamos el mal del puerco. Dice, así son los bebés, hacen lo que quieren y les da sueño. Es cierto, es que a veces sí, Jungkook se comporta de una manera, nuestro Jimin así como que, bueno, ¿qué voy a hacer con este hombre? Sin embargo, pues ya, terminan la cena y pasamos a otra parte que también me gustó mucho del video. Aquí Jungkook está presionando a Jimin porque quiere escuchar su nueva canción. Entonces, a partir de este momento, Jungkook entra como en un estado súper profesional. O sea, yo nunca había visto a Jungkook de esa manera. Se ve que de verdad ama la música y sabe perfectamente lo que está haciendo. Aquí Jimin empieza con su teléfono a reproducir Like Crazy y le dice a Jungkook, no, esa no, tú ya sabes qué es lo que quiero escuchar. Pero Jimin se ofende mucho y así como que no, esa no, te estoy diciendo, esa no quiero. Además me encanta aquí la toma de sus piernas de los dos. Y Jimin así como vamos, a Jimin le apena mucho todo este proceso. Dice, esta canción es mi bebé. Y sí, estamos hablando de Like Crazy y del álbum Face, de la importancia que tiene, pero Jungkook insiste, le dice, no, gracias, tú ya sabes lo que quiero escuchar. Dice, bueno, total que Jimin se tiene que conformar y aquí empieza el modo concentración super full de Jungkook.
empieza a ponerle muchísima atención a la canción y empieza a darle consejos a Jimin de su manera de cantar. Le dice, tienes que gruñir más. Y Jimin así como todo entre apenado, poniendo atención, no sabiendo qué pensar, porque para él esta parte es realmente muy difícil y lo sabemos. Jimin le hace como una forma de cantar y le dice, no, eso no me lo hagas. Aquí Jungkook entra en una fase como entre de papá y jefe que te dice, no, eso no me lo hagas, así no lo quiero. Dice, ya terminé de grabar. O sea, Jimmy le está intentando hacer ver a Jungkook que ya no puede hacer cambios, o sea, ya está así, por lo menos esa parte, el estilo que él escogió para cantar la canción, y le dice, déjame escuchar, así como, también como Jimin está nervioso, está presionando a Jungkook, y Jungkook es así de, ya cállate, deja de hablar y déjame escucharte, porque eso es lo que quiero. Pero Jimin insiste. Aquí le dice, Jimin, podrías haberla escuchado antes porque están comenzando con la canción. Dice, ¿por qué hacemos esto después de todo? O sea, Jimin sigue y se le nota este nervio porque Jungkook lo está escuchando. Sin embargo, en algún momento ya como que baja las armas y dice, bueno, vamos a dejarlo que la escuche. Y Jungkook está tan concentrado escuchándolo y poniendo atención en la voz de Jimin, le dice, espera, pero lo cantaste bien, me está gustando lo que estoy escuchando. Jimin está apenado mientras Jungkook está realmente muy concentrado escuchando la canción. O sea, los gestos que hacía aquí Jungkook verdaderamente me encantan. Jimin ya no puede más con la atención y entonces decide que para cortarla lo que va a hacer es ponerse de pie e intentar bailarla, mientras que Jungkook sigue con los ojos cerrados escuchando la melodía y la voz de Jimin. Jungkook la empieza a hacer otra vez anotaciones, dice, sobre ese último más fue intenso, o sea, la manera de cantar de Jimin realmente, dice, dabas vuelta a la nota cuando cantabas, o sea, por eso estaba con los ojos cerrados, realmente estaba muy concentrado en la voz de Jimin. Esto es como mágico. Dice, pero sería mejor si la sueltas, o sea, eso es algo que creo que Jungkook tiene este poder con su voz, que sabe perfectamente cómo acomodar las notas. Dice, es muy difícil. O sea, se está quejando Jimin. Y Jungkook se ríe así como de, por favor, muchacho. Dice, no la aprietes, no aprietes la nota. O sea, tiene que aprender a soltarla más. Ay, ¿y cómo hace todos los gestos con la mano? Dice, suelta más, tengo que practicar mucho. Una vez más, Jimin se queja en esta parte. Sonará mucho mejor si haces eso. O sea, aquí ya él está como en un tono más conciliador, tratando de ayudar a Jimin. Dice, no hagas eso, sé que no debería. Aquí Jimin suelta una nota y así como que la raspa, y Jungkook le dice, no, otra vez volvemos como a esta parte como de Jungkook papá, de no, eso no me lo hagas, o sea, eso no se oye bonito. Y ya le dice, me gusta la canción. Jimin una vez más se da por vencido y se sienta, está apenado, baja su cabecita, pero lo que estaba haciendo Jungkook por él realmente era muy valioso, porque pocas personas pueden no solo alabarte, sino decirte lo que necesitas. Le dice, tengo un buen presentimiento, esto es lindo, porque viniendo de alguien como Jungkook, que parece que todo lo que toca lo vuelve oro, dice, gracias, es la primera vez, ¿no? Ay, aquí la pose de Jimin, así todo, las rodillas casi juntándose, es muy tierna esta pose. Donde Jimin está decidiendo si duerme con Jungkook, pero Jimin nada tonto tomó una de las habitaciones, yo siento la principal porque se ve súper acogedora la recámara, y dice, me golpeará de nuevo. O sea, aquí ya nos aclaró, por si acaso tenían ustedes dudas de lo que había sucedido con el codazo. Mientras que Jungkook comienza ya a lavarse sus dientitos, lo vemos cómo se tira en su camita, llega Jimin y empiezan con este juego de luchitas que es tan típico y bonito de ellos, este momento de las piernas de Jimin que todos nos preguntamos, ok, ¿qué pasó de un momento a otro y por qué estás sujetando a Jungkook y le estás haciendo un candado con las piernas? Es una pregunta sin respuesta. Se calman, siguen con el lavado de sus dientes. Después de eso, Jimin decide que sí, va a dormir solito, por lo menos hasta donde nos quedamos. Dice, muy bien, ahora sí que a descansar. Jungkook empieza a hacer exactamente lo propio. Aquí me llama mucho la atención que para él mismo concentrarse en su sueño, porque de verdad, qué hombre tan inquieto es Jungkook. Bueno, pues decide que tiene que hacer sus ejercicios, ya saben, con el dedo, para obviamente enfocar la mente y decir, bueno, ya, ahora sí, tengo sueño, vamos a mimir. Y llegamos al siguiente día, el último de los chicos. Aquí sí tengo que decir que aún con su carita con sueños se veía Jungkook tan bonito. Dice, bueno, ahora sí, directo a la habitación de Jimin, vamos a ver cómo amaneció. Dice, disculpe señor. 11:30, o sea, sí durmieron. No sabemos hasta qué hora se durmieron, porque también ya sabemos que estos son de rodada larga, o sea, cuando se desvelan,
O sea, según ellos se van a dormir temprano y eso puede ser las 2, 3 de la mañana. Con estos dos nunca se sabe qué va a pasar. Y eso sí, comienza el desfile de tengo hambre. Como no recibe una señal de vida que le satisfaga, dice, bueno, voy a apagar la cámara y me voy. Sí, no consiguió lo que quería. Dice, Jimin dirá que tiene hambre. Seguramente en el momento en que vuelva, dice, y tendré que volver a comer. Ay, Jungkook dice, estoy en problemas. Otra vez volvemos como esta versión Jungkook niño. Está esperando que mamá le reclame. Dice, no debería comer nada en Londres. Ay, pobrecito. Dice, creyeron que había terminado. No, el hombre se siguió zampando un montón de cosas mientras esperaba a Jimin. Dice, Jimin aún duerme profundamente. Dice, ¿qué tal un episodio en el que abandono a Jimin? ¿No? O sea, Jungkook y bueno, ya estaba un poco ansioso, ya quería que se despertara. No sé, pero tengo esta idea de que las cosas que hacen reír a Jungkook no forzosamente nos hacen reír a todos los demás. Abandonar a Jimin no. Total que decide, vamos a regresar a buscarlo, dice señor Jimin, se va acercando. Jungkook decide no abandonarlo. Ay, gracias Jungkook, porque si no, no podríamos tener este programa maravilloso. Jimin empieza a reaccionar, por fin vemos que toma su teléfono, ve la hora. Ya Jungkook como que se empieza así a acurrucar al lado de Jimin. Dice, ¿a qué hora te despertaste? Ya por fin Jimin como que empieza a cobrar sentido de su existencia. Dice, a las 11:30, cuando vine antes. O sea, Jimin ni se acuerda. Empiezan los dos a checar el teléfono. En algún momento Jimin empieza a molestar a Jungkook, que ya sabemos que esta es su parte favorita. Dice, molestando a Jungkook 2 veces. Ya llevábamos una, ya vamos por la segunda. Y ahí empiezan otra vez con ese juego. Mi abuelita decía que juego de manos es de villanos. Y ya no sé, pero como que lo empiezo a creer aquí con estos dos. No sé, muchachos, no sé. Pero bueno, esto nos da vida a nosotras. Les agradecemos estos momentos. Y entonces Jimin, como para sacar un poco la tensión entre ellos, porque ya estaba como que subiendo un poco el tono, creo yo, dice, necesitamos una esponja. Todos hemos hecho esa salida, Jimin, todos. Dice, Jungkook así como que reacciona y dice, ¿qué? ¿Para los platos? Y el otro sí. Nos llevan entonces de regreso en el tiempo, porque vemos a Jimin la noche anterior, me encantan sus chanclitas. ¿Ustedes alguna vez han intentado lavar un traste, sobre todo ese sartén, como se veía después de la carbonara, sin una esponja? No, verdaderamente las uñas de Jimin iban a morir. Era necesario comprar la esponja. Ese era el pretexto para el día. Dice, esto no funciona. Ya lo sabemos. Insisto, si alguna vez lo han intentado, lo intentas con el cubierto, con una palita, con la yema de tus dedos, con las uñas y la cosa no funciona. Así que regresamos al momento, a nuestro presente, donde los chicos dicen, bueno, pues entonces alistémonos, vayamos por tu esponja. Pues el hombre por fin ya se empieza a poner de pie. Esta parte es muy graciosa porque también se resbala en el piso de madera y otra vez suelo con Park Jimin. Pero además Jungkook ni cuenta se dio. Aquí vemos a Jimin en todo su esplendor mañanero. Sus pelos son maravillosos, puedo decirlo así. Y ahora sí de que pues vamos ahora, porque no vamos a dejar así la casa como está. Dice, primero debemos decidir a dónde iremos. Pues ¿a dónde irás por una esponja, Jimin? Dice, pues a Walmart. ¿Qué harás en Walmart? Dice, pues comprar una esponja. O sea, esta plática también volvemos a... Es una plática tan común, tan como de pareja, pero de pareja así como en un estado casi que menso. Es muy divertido todo eso. Dice, ¿cuántas veces debo decirlo? Dice, vamos por hamburguesas después de Walmart. Ok, dice, ¿hamburguesas o pollo frito? Aquí ya están decidiendo. ¿Estamos seguros de salir? Porque la gorra y el hombre está listo. Tu color de cara es el mismo que el de mi mamá cuando se pone base. Esta también es una plática como tan de recién casados, no sé decirte. Dice, es una crema con color. Ok, Jungkook se defiende. Jungkook parece una mamá. Bueno, es que aquí hemos tenido de todos, mamás, papás, hijos. Bueno, esto es muy familiar, este programa. Dice, bueno, ahora sí, vámonos. Es el momento estelar de estos dos cuando toman la foto de Jungkook. Le dice, ¿estás listo? Sí, pues vámonos. Dice, quema ahí abajo, ten cuidado. Esto es lo que habíamos visto. Y Jimin así como, perdón, que quema, ten cuidado. Dice, ya me quemé. O sea, demasiado tarde. Cuidado con las piernas, quemaba. O sea, no se escuchaba nada y nada más repetían lo mismo. Esto también es muy gracioso. En este momento Jimin ya se había quemado sus piernitas. Dice, separa las piernas. Gente que anda en Harley, una explicación. Dice, no abre las piernas sin razón. Ok, dice, ¿es porque quema? Es porque quema. Volvemos a lo mismo que nos escuchan. Dice, pensé que era algo masculino. Yo también, la verdad. Dice, no, es porque quema.
Ah, ok, así como, hoy aprendimos algo nuevo. Dice, no puedo creer que fuera por eso. Así es porque quema. Y dice, aparte del hecho de que la lluvia me golpea un poco más fuerte y que deben de tener frío, dice, todo está bien. Ajá. Dice, habrá una tormenta para cuando compremos la esponja. Aquí creo que una vez más tuvimos en acción lo que es la maldición de Jungkook. Bien que lo dijo, va a llover. Le dice, oye, las gotas de lluvia, sí, dice, están en modo de ataque. O sea, les golpeaban y les pegaban y feo. Dice, gotas de lluvia feroces y los pobres en la moto. Dice, duele. Ay, bueno, pobrecito Jimin. Anótenle otras 2 a su lista. Le digo a la lluvia que pare. Bueno, sí, pero todo esto es tu culpa. Ahí empiezan a discutir otra vez. Que no. Dice, bueno, tal vez. O sea, ahí ya como que Jungkook reaccionó respecto a lo que les decía de la maldición del agua. Dice, bueno, puede ser que sí sea mi culpa después de todo. Lo siguen razonando y dice, bueno, pues sí, supongo que sí. Aquí la sonrisa de Jimin, los dos con los ojos que no pueden ni ver y las gotas de lluvia golpeándolos es realmente muy gracioso. Llegamos por fin al supermercado y sí, Jimin tiene otro pequeño accidente porque Jungkook no sabemos si fue con el pie o con el carrito del supermercado, pero le pega en el talón y le abre ahora sí que la piel. Y Jimin así como, no puede ser, otra vez, eso duele un montón. Y todavía le dice, me arrancaste algo de piel. Ay, pobrecito Jimin, y así como que mi piecito me duele. Dice, ¿por qué me haces esto últimamente? La verdad sí, Jungkook, ¿qué está pasando? Por favor, tienes que cuidar mucho de Jimin. Pero la risa aquí otra vez entra el modo así como conejito diabólico de Jungkook y se ríe. Dice, ¿por qué me haces esto todos los días? O sea, ¿qué es eso? Se lo siento, te compraremos un ungüento. Y así Jimin de, bueno, pues ya que. Dice, ¿por qué trajimos un carrito para comprar una esponja? Aquí, por cierto, se le ve un piquete en el brazo a Jimin, se le ve todo rojo. Y para este momento ya se había puesto él también algo para cubrirse el piquete de la cara, porque no se llega a notar, pero trae como un mini parche. Dice, bueno, la esponja podría querer subirse al carrito. O sea, así como no. Me encanta esto porque en realidad es muy divertido verlos en el supermercado, divirtiéndose tanto como si fuera la gran cosa, sobre todo porque uno va todo el tiempo. Ahí es cuando encuentran la sección de las pizzas y dicen, la cocinan por nosotros. Obviamente Jimin tiene hambre. Ahora llegamos a esta parte donde quieren comerse la calientita, pero no saben cómo pedirlo en inglés. Y Jungkook, que es un hombre tan seguro, así como de, pues preguntaría si hablara inglés. Y el otro así de, sí, es carita, toda tierna. Dice, ¿son de Corea del Sur? Y Jungkook así de, tal vez sí. El desencuentro de ideas entre los dos. Uno quiere mentir, el otro dice la verdad. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y el otro, ¿cómo que tal vez? Volvemos así como al punto de mamá que te cacha mintiendo, así de, ¿qué te pasa? Tal vez no sepa quiénes somos. Es el pretexto de Jungkook. O sea, tal vez no podemos salir con la nuestra. Nadie nos descubra. Y demasiado tarde. Dice, espera, ¿son de BTS? La voz de la chica es tan linda. Y ellos así de, tal vez sí, otra vez el modo, quiero mentir, pero tú no me dejas. La sonrisa. Otra vez el conejo diabólico de Jungkook cuando se ríe que está haciendo alguna travesura así. Ya total deciden saludar a la fan. Dice, hola, ¿cómo estás? Dios mío, una fan. Y ellos así todos emocionados otra vez. Dice, ¿en serio? Sí, porque ella les enseña algo y ellos pues la descubren. Dice, conocimos a una fan aquí, tiene un tatuaje de ARMY. La verdad esto sí debe ser muy impresionante porque imagínense que vas por la calle y no sé, te encuentras a una ARMY así casi que a cada esquina. Eso indica el impacto que tienen. O sea, es que sí es así como, oh, por favor, qué fuerte. Y además tiene un tatuaje. Dice, oh, lo quiero, pero... Y entonces volvemos a la discusión de la pizza. Dice, ¿la quieres cocida? O sea, la chica se dio cuenta y le dice, sí. Dice, bueno, ¿puedes decir cocinar? Ahí dice, bueno, sí, dije cocinar por si acaso. Jungkook con su inglés así todo raro. Pero aún con eso, Jimmy le dice, eso fue genial. Dice, para que les entiendan. Se quedan viendo así. Eso sería perfecto para una comida liviana. Uy, sí, súper liviana una pizza. Dice, solo necesitamos la esponja. Entonces, ahora busquémosla. La chica ya los está ayudando para que su pizza esté calientita. Y bueno, pues ya, seguimos con la emoción de estar dentro del súper. Dice, sí, se ve genial, comamos aquí. O sea, Jimin tenía hambre. O sea, Jungkook lo ve con carita de, ¿comer aquí? Sí.
La cara de Jimin de sí, no me importa, ahora sí. Y sí, además esto debo decirles, uno que lee muchos Omegaverse, esto sería una escena perfecta para un Omegaverse en un supermercado. Tú, ahora sí, Alpha, Jungkook con Omega Jimin, y Omega Jimin tiene hambre, quiere comer y se toca su pancita. No sé, todo esto es muy hermoso, de verdad. Y todavía le vuelve a decir, ahora sí. Dice, en ese caso iré a buscar la esponja. El pretexto de Jungkook es como que mi momento perfecto para escaparme de aquí. Dice, tengo la sensación de que tendré que ir a buscarlo después de comprar esto. Una vez más, no sé, se activa este radar mamá en Jimin que le dice que esto no va a salir tan bien como lo está pensando. Dice, es un lugar grande, vamos juntos. Pero no, demasiado tarde. Dice, no, nos vemos en la entrada. ¿Espero ahí? Sí, ahí espérame. Y ya, dice, hasta luego, bye. Otra vez su modo de la esponja. Toda esta escena es muy divertida. Dice, había algo que quería comer. O sea, Jungkook es el colmo. Dice, juro que lo vi en algún lugar. Lo vemos cómo empieza a correr. Olvidó la esponja enseguida. Dice, definitivamente la vi aquí. Dice, definitivamente vi lo del aguacate. Vi el aguacate aquí después de los pepinillos, después de las sandías. Dice, qué raro. Dice, juro que la vi. Dice, definitivamente la vi en un recipiente de plástico. Dice, aquí está. Tengo guacamole, pero no esponja. Tarararán. Y nachos. Necesito nachos. O sea, recordó una milésima de segundo la esponja y ya su mente se está ubicando en nachos. Dice, ¿dónde están? Dice, tengo que mojarlos con el guacamole. No, pues sí te entendemos. Dice, mientras tanto, Jimin espera la pizza. Dice, tengo hambre, todo se ve bien. Dice, los sándwiches parecen deliciosos. Es que cuando tienes hambre y estás en el súper, mi mamá decía, nunca vayas al súper con hambre. Dice, vaya, se ve delicioso. Que tengas un buen día, gracias, bye bye. O sea, la chica de verdad no les pidió nada. Dice, creo que las papas están aquí. O sea, sigue en su búsqueda de nachos. Mientras tanto, Jimin dice, pero si estaba aquí. Dice, acabo de ver a Jungkook aquí. Dice, ¿a dónde fue? Y Jungkook una vez más en su estado mágico de estoy perdido en un lugar fantástico que es el supermercado. Dice, juegan a la escondida de pronto. Los que tienen hermanos han hecho esto en el supermercado. Dice, buscan a sus hermanos menores al final de los pasillos, diciendo, ¿dónde están? Dice, ¿la encontraste? No. Y así de, ¿qué agarraste? Pues la cara de, dice, ¿esto es guacamole? Y se suponía que buscarías la esponja. Dice, podemos encontrar una hora. Ya se salió con la suya completamente. Dice, prometiste traerla. Toda esta parte es muy divertida. Debiste cumplir tu promesa. Típico de mamá que ya te quiere hacer sentir culpable. Y la cara de Jungkook que es así de, ajá. Dice, bueno, pues buscaba la esponja. Dice, y luego te fuiste. ¿No necesitas nachos para comer esto? O sea, ya descubrió todo. Dice, sí, los estoy buscando. Dice, no, así como que diga, no, estoy buscando una esponja. Dice, lo sabía. Todo esto es súper divertido. ¿No son nachos? Lo sabía. ¿No son nachos? Aquí, así, Jungkook de, ups. Dice, ¿verdad? Están aquí. Y ya por fin dice, bien, los tengo. O sea, esta vuelta fue para nada. Dice, ¿podemos buscar la esponja? Sí, la esponja. Busquemos la esponja. Dice, aquí está. O sea, estaba al principio. No tenían que haber hecho tanta cosa, Dios mío. Al fin podemos ver los que salen, pero dice, tengo hambre, ahora sí, comamos. Jimin ya no se aguantaba. Empezó a comerse lo que había escogido de comida. En algún momento lo vimos que estaba haciendo esto. ¿Qué le importa la lluvia? Comamos. O sea, no pueden salir porque verdaderamente está diluviando y ellos ahí atorados. Que esto también a quien no le ha pasado en el súper, por favor. Toda esta escena, todo esto es tan natural, tan bueno. Ahora sí, vámonos, ni modo, agarra las cosas y vámonos. Jungkook huye con el paraguas, o sea, todavía está provocando la ira de Jimin, o sea, ¿qué le pasa? Dice, ¿en serio? Y se va corriendo tras de él, así como de... Además me encanta porque dejaron todo el súper ahí, ¿no? Bueno, menos mal que sabemos que llevaban un staff que los estaba ayudando, porque si no... Y esta escena tan linda que vimos de la pelea bajo la lluvia por el paraguas. Dice, bailando bajo la lluvia después de meterse con Jimin. Uno de esos momentos que aprovecha Jungkook para aparte ponerse a bailar. Y todavía dice, esto es divertido. Ay, Jungkook, esto es libertad. La verdad es que sí, para ellos que casi no pueden hacer esta clase de cosas tan casi que mundanas,
Va con el tema del programa, ¿no? Pues sí. Dice, ¿qué tema? El título. Dice, estamos seguros. O sea, sí. Dice, no puedo creer que llueva tanto. Dice, estamos seguros de esto. Qué emoción, de verdad. Dice, ¿cómo es posible? Dice, no creo que haya habido un día en el que no me mojara. Efectivamente, esa fue la maldición de Jungkook. No vamos a decir que no le pasó nada, porque de verdad todos los días se mojó. Ya por fin llegan a la casa y dice, bueno, nuestra fan hizo esta pizza. Dice, es muy deliciosa. Ay, está lindo. Le dice, está deliciosa. Sí, es mi favorita. Le dice, ¿cómo es tu favorita si es la primera que comes? Y Jimin así de... quise decir que elegimos muy bien. Así como de... Volvemos a estos momentos. Me gusta mucho, elegimos bien. Todo esto es tan como de pareja, de veras es tan divertido. Y todavía le dice, ¿solo te gusta? O sea, sigue provocándolo. Y el otro así de, o sea, detente, esto es demasiado. Dice, definitivamente, es más deliciosa porque la hizo nuestra fan. Vemos que están comiendo, pero de verdad delicioso. Dice, por fin terminaron su misión de lavar los platos. O sea, todo lo que se pudo hacer. Vamos, Jimin, ahora sí. O sea, no sé cuánto tiempo pasaría, pero habían estado comiendo bastante, o sea, y todavía tenían hambre. Yo con la pizza hubiera quedado, o sea, y Jungkook ya llevaba aparte lo de la mañana, pero bueno. Dice, yo conduzco, sí, puedes conducir, Jimin quería. Dice, la última vez que lo conduciremos, qué pena. Dice, disfrutemos nuestra última comida. Ay, no. Dice, bueno, pues ya. ¡Tararán! Además, la hermosísima casa, de verdad, la casa estaba preciosa. Dice, sigue lloviendo, qué raro. Dice, tendré que morirme de hambre a partir de mañana. Pobrecito Jungkook, pero es que sí, la verdad sí le entraste con ganas. Pero Jimin lo corrige una vez entramos en esta parte que es muy delicada porque sabemos que la cuestión de la alimentación es importante para los dos. Dice, y esta es nuestra parada final. Ya por fin entran al lugar. Dice, ay, la carita de Jungkook aquí es una preciosidad. Dice, me encanta este lugar. Aquí ya se sienten como de nostalgia y eso que todavía están juntos. Estos momentos preciosos y preciados para nosotros. Dice, me gusta, te ves genial, Jungkook. Ay, sí. Dice, ¿por qué no vas a nadar? Lo estás haciendo mal. Dice, me regañan solo por sentarme. Esto también es muy de novios, créanme. No sé cómo, pero tienen esa vibra. Dice, ¿estás en pantuflas? Sí, ya lo sé. Dice, sí, ¿no parezco a alguien que vive por aquí? No, sí, notamos que efectivamente Jimin viene en chanclas. Su carita aquí de sorpresa y de felicidad. Están esperando la comida, se están riendo mucho. Sabemos que le encanta hacer esta clase de cosas. La verdad, Jimin se veía muy, pero muy bonito. Dice, comamos. Su carita está deliciosa. Sí se veía muy bueno, pero muy, muy sabroso. Ay, es que es precioso poder ver todas sus expresiones. Aquí vemos a Jungkook también entrándole con ganas una vez más. No, es que sí se veía muy, pero muy, muy rico. Volveremos con una nueva temporada. Ya terminamos la parte de la comida, ya sabemos que se van a separar. Dice, comimos mucho, sí se veía todo bien rico. Dice, comimos mucho y nos enfermamos mucho. Ay, pobrecito mi Jimin. Dice, nos vemos. Ay, es la hora de decir adiós. Y ahora sí que, ¿está seguro? Sí, está seguro. Ay, y llegamos a la parte donde estamos en esta entrevista con el director. Empezamos esto porque queríamos hacerlo. Y ahora empezó de verdad. No sé cuántas veces haremos esto, pero espero que podamos viajar mucho para mostrárselos de nuestras aventuras. La verdad es que sí son bien divertidos. Dice, ¿cuántas más deberíamos hacer? Y ahí es cuando Jungkook ya voltea a verlo porque lo había estado escuchando. Creo que al menos la temporada 12. Temporada 12, así la sorpresa, ¿sí? Practiquemos ser mejores artistas. Dice, para que podamos seguir haciendo esto. La cara de Jimin así de, ok. No, y es genial, se ven tan lindos. Dice, incluso después del servicio militar, sí, hasta que cumplamos 50 años. Dice, ok, Jungkook, y ya hace esta como mímica de que cuando sean viejitos, dice, más despacio. Dice, ¿are you sure? Mi nombre es Bel Romani, esto es Boys We Love y que nos vamos a ver en el siguiente video lo más pronto posible.